Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver esta primera mirada a las teorías contemporáneas del desarrollo. Vamos a iniciar, como les mencionaba, presentando la dinámica del curso, cuál va a ser la forma de evaluación, cuál va a ser la dinámica también que vamos a tener juntos en estas sesiones. Posteriormente vamos a ingresar ya a las teorías del desarrollo, primero entendiendo cómo es que surge este concepto de desarrollo, ¿no? Que por más de que lo hemos visto probablemente en algunos cursos, hemos visto también que los participantes, algunos vienen de economía, otros vienen de ciencias sociales, otros vienen también de otras profesiones. Entonces tenemos ya una mirada quizás introductoria o en algunos casos ya una mirada previa del desarrollo. Vamos a ver cómo surge históricamente este concepto, ¿no? Y cuáles son las primeras ideas alrededor del desarrollo y cómo esto se ha puesto en la práctica a nivel de políticas públicas, ¿no? Vamos a seguir para mostrarles un poco cuál va a ser la dinámica de las sesiones. Como les decía, este curso está conformado por 4 sesiones en las cuales vamos a ver 4 temas. La primera es la introducción a las teorías contemporáneas del desarrollo y vamos a mirar una mirada más estructural del desarrollo. Luego vamos a también conversar sobre qué implica esto estructural del desarrollo, ¿no? Que está también muy vinculado a que al inicio de la constitución de las teorías del desarrollo, la idea de desarrollo se asociaba necesariamente al crecimiento económico, ¿no? Esta idea ha sido construida con los siguientes años, con el desarrollo de literatura económica y desde las ciencias sociales. Sin embargo, incluso hasta ahora suele estar presente en algunos decisores de política, ¿no? La segunda sesión va a abordar esta mirada multidimensional del desarrollo y aquí va a ser muy rico poder conversar juntos porque muchos, como les mencionaba, vienen de distintas profesiones y eso nos da esta mirada también multidimensional, interdisciplinaria. Lo que va a estar de fondo en nuestra discusión son los enfoques de capacidades. Como saben, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, ya de hace varias décadas, justamente recibió el Premio Nobel de Economía por cuestionar esta idea de que el crecimiento necesariamente iba acompañado de desarrollo, ¿no? Entonces vamos a explorar qué implica esto, una mirada crítica también a la pobreza monetaria como único indicador, al Producto Bruto Interno como único indicador, ¿no? Y también qué políticas se han realizado en América Latina y en el Perú en relación a este enfoque de capacidades, ¿no? Que es un enfoque relativamente nuevo, pero que ya tiene un asentamiento importante, sobre todo a nivel de organismos multilaterales, ¿no? Por ejemplo, tenemos al PNUD, ¿no? Este Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene esta mirada de enfoque de capacidades promovido por CEN. Tenemos en el Perú también un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que de alguna forma alinea estas miradas también de enfoque de capacidades, evidentemente también con algunas limitaciones, ¿no? La tercera sesión que vamos a abordar es esta dimensión clave, vital, en un contexto de crisis climática como en la que nos encontramos, ¿no? Que es esta dimensión ecológica del desarrollo que muchas veces los economistas pierden de vista, ¿no? No incorporan en el análisis económico, pero que es fundamental, ¿no? El año pasado hemos tenido una recesión económica en el Perú, ¿no? Y uno de los factores ha sido la llegada de un fenómeno del niño costero, ¿no? Que ha afectado el agro, la producción agraria, la pesca. Entonces vemos que la economía, el desarrollo está profundamente vinculado con esta dimensión ecológica y vamos a explorar qué políticas se están aplicando también en América Latina en relación a esta dimensión ecológica. Particularmente, quizás alguno ya ha escuchado de estas políticas de compra y venta de bonos de carbono, ¿no? Las políticas RED, ¿no? Y RED más, que han sido exploradas con también algunas limitaciones, con algunas críticas por parte de las mismas comunidades cercanas a la implementación de estas políticas. Y finalmente, vamos a cerrar este curso con una dimensión muy importante, sobre todo para la economía peruana, ¿no? Que es esta dinámica de desarrollo productivo, ¿no? Tenemos un modelo productivo que lamentablemente no da la talla para el contexto histórico en el que nos encontramos. Tenemos una estructura productiva lamentablemente con muy poca capacidad de generar suficientes puestos de trabajo, por eso somos uno de los países con informalidad más alta de toda América Latina. Entonces es fundamental explorar qué implica este desarrollo productivo, qué recomendaciones están haciendo para nuestros países en América Latina respecto al desarrollo productivo y qué políticas tenemos que aplicar para el empleo digno. En esta sesión nos va a acompañar Sergio Quispe, que es magíster en temas de economía laboral. Él ha estudiado mucho esta dimensión
alrededor del empleo digno y vamos a acompañar esa mirada de desarrollo productivo con políticas también para el empleo y para la superación de la informalidad. Entonces, estas van a ser nuestras 4 sesiones. Tenemos, como les decía, el reto de poder abordar estos temas que podrían incluso profundizarse cada uno en un curso en específico. Yo, por ejemplo, hice la maestría completa en desarrollo humano en este enfoque de capacidades, ¿no? Que tiene un desarrollo teórico muy interesante y en el cual aportan psicólogos, economistas, sociólogos, antropólogos. Entonces, cada uno de estos gorros temáticos que vamos a explorar, ¿no? Tienen una profundidad. Sin embargo, vamos a mirar, vamos a hacer un panorama introductorio para este curso y los animo a todos los que se encuentran aquí y tienen interés en estos temas a seguir profundizando en estos temas, ¿no? Que son tan necesarios y tan claves para un país como el Perú, que tiene retos inmensos, ¿no? Que superar respecto a alcanzar un nivel de desarrollo que permita bienestar hacia los que conformamos este país, ¿no? Respecto a la dinámica de la clase y la evaluación, vamos a tener sesiones que esperemos que duren 2 horas y 40 minutos. Quizás podamos se expanda un poco más, pero intentemos también no agotarnos con una sesión que sea muy larga. Yo sé que es un reto para todos las clases virtuales, ¿no? Para quienes las dictamos y para quienes las escuchamos, es un reto comunicarnos de forma virtual, pero también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para encontrarnos, de repente no todos estamos en la misma ciudad o en el mismo país y tener esas clases virtuales que además organiza crear, ¿no? Con el apoyo de las facultades sociales, nos da esta inmensa oportunidad de poder compartir conocimiento juntos, ¿no? Acceder a distintas ideas, compartir, conocernos también. Sin embargo, la virtualidad, como les mencionaba, es un reto y requiere que nos demos, ¿no? La oportunidad de priorizar este momento en el cual estamos compartiendo conocimiento en vez de también a veces intentar hacer multitasking, ¿no? Que yo sé que pasa mucho y que hay que intentar enfocarnos en lo que estamos viendo en las sesiones juntos ahora. Vamos a tener un momento entonces de presentación teórica de estas corrientes del desarrollo, luego vamos a tener un momento de discusión de las políticas aplicadas durante la misma sesión. Vamos a tener algunas sesiones también, unos momentos en los cuales vamos a compartir grupalmente para luego pasar a una plenaria que nos permita discutir y además tener puntos adicionales. Y aquí vamos con la evaluación, que es importante que todos lo tengan en cuenta. Ahorita no estoy leyendo los comentarios, igual si tienen alguna duda o alguna cuestión no queda clara, pueden escribir a través de los comentarios del chat para ir resolviéndolos. Yo voy a estar leyéndolos de forma continua durante el desarrollo de la sesión. Entonces, sobre la evaluación, vamos a tener un control de lectura final. Yo les he enviado esta mañana un correo electrónico en el cual incluí 2 lecturas. Una sobre el proyecto Vicos, que es de un texto de Raúl Asensio, reciente, del 2023, y otro sobre un texto que escribió Carolina Trivelli con Silvana Vargas respecto al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esos, por ejemplo, son 2 de las lecturas obligatorias para el control de lectura que vamos a tener una vez que finalice el curso. Evidentemente, el control de lectura va a ser sobre 20 y su nota va a ser principalmente a partir de ese control de lectura. Sin embargo, vamos a tener trabajos grupales durante las clases y la participación en estos trabajos les va a dar un bonus de 2 puntos. Entonces, es una oportunidad para ustedes también trabajar grupalmente, exponer lo que conversen con sus compañeros y les va a otorgar un puntaje adicional que les permite estar en ventaja respecto de los compañeros que no intervengan durante las sesiones, ¿no? Y además también es la oportunidad de compartir, de que ustedes mismos se conozcan. Como les mencionaba, los perfiles que han sido admitidos para este curso son perfiles muy interesantes y va a ser muy genial que podamos compartir y generar conocimientos juntos también. Entonces, espero que hasta ahí haya quedado clara la dinámica de las sesiones. Este es el momento en el cual pueden escribir en el chat si algo no quedó claro, si requieren que se vuelva a explicar la evaluación. Como les menciono, un control de lectura y en el control de lectura se van a tomar una lectura obligatoria por cada sesión. Entonces, para la sesión 1 y la sesión 2, que son de esta semana, ustedes ya tienen las lecturas en su correo y la próxima semana les voy a enviar las lecturas para la sesión 3 y la sesión 4. Son lecturas cortas de 10, 15 páginas. Nos da el espacio para poder revisarlas y la evaluación va a ser en base a las ideas que se presentan por los autores en esa lectura, ¿no? Va a ser un control sencillo para marcar, ¿no?
no va a requerir que hagamos un desarrollo demasiado amplio, pero es fundamental que leamos para que podamos consolidar las cosas que estamos viendo y discutiendo en la clase. Entonces, hasta ahí nos quedamos con esta dinámica de las sesiones y si es que no hay ninguna pregunta, vamos a pasar ya al desarrollo de la sesión. Están ingresando más compañeros, compañeras, ahí le pediría a Delia también que si ve que hay personas que están ingresando, también les puedan dar a admitir. De repente ahí yo me distraigo entre que estamos realizando la clase y me demoro un poquito en admitirlos. Entonces, Delia, que va a ser nuestra delegada, nos puede dar una mano con eso y va a ser de mucha ayuda. Exactamente, Jimena. Van a ser 4 lecturas que se van a tomar en la última evaluación. El control de lectura se cierra y cuándo se dejará de admitir las respuestas. Perfecto. Entonces, en la clase del jueves les voy a presentar, coordinando también con CREAR, hasta cuándo tenemos plazo para presentar las notas finales a la facultad para que ustedes tengan el certificado y vamos a poner un plazo adecuado que nos permita también leer las lecturas, ¿no? Perfecto. Entonces quedó claro eso. El control es sobre las 4 lecturas, es sobre 20 y ustedes, como les decía, van a tener puntos adicionales por la participación en las dinámicas que vamos a tener durante las sesiones, ¿no? 2 puntos por cada clase, entonces alguien que esté súper comprometido con las clases y participe de forma activa podría asegurarse unos 8 puntos participando en las clases y estar en mucha ventaja respecto a poder aprobar este curso, ¿no? Y tener el certificado que nos otorga la facultad. Entonces, sin más, vamos a pasar ya al desarrollo de la sesión. Entonces, a ver, una última pregunta. Me parece que mencionó trabajo grupal. ¿Los grupos serán rotativos o permanentes? Van a ser grupos rotativos, ¿no? Entendemos además que quizás aquí no todos nos conocemos, entonces sería difícil gestionar ¿no? Que cada uno forme sus grupos, ¿no? Probablemente ahí el tiempo de coordinación sería un poco extenso, entonces vamos a formar grupos. Al final de la sesión o antes de que termine la sesión va a haber una discusión en grupos. Saben que el Zoom nos permite esa herramienta y luego ustedes van a elegir, ahí sí de forma rotativa, a un representante del grupo que presente lo que ustedes han discutido, sus ideas, en la plenaria final, ¿no? Yo voy a estar apuntando quiénes han participado. Mireya dice que no le ha llegado ningún correo con las lecturas. Yo les mandé esta mañana. En todo caso, voy a subirlas también al grupo, ni bien termine la sesión, al grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar. De todas maneras, revisen en su correo, de repente les ha llegado al buzón de spam, ¿no? Sabemos que a veces el correo puede tener esos problemas. Otros dicen que sí les ha llegado 2 lecturas. Sí, les ha llegado, yo les he enviado hoy día 2 lecturas. Voy a subirlas de todas maneras al WhatsApp para que todas las podamos tener y ustedes las puedan ir revisando con tiempo. Genial. ¿Alguna última pregunta? Sí, lo mandé a las 10 de la mañana. Muy bien. Entonces, empezamos con esta introducción a las teorías del desarrollo. Primero vamos a ver algunos conceptos que son conceptos básicos para poder seguir el hilo de la discusión respecto a las teorías del desarrollo desde una perspectiva económica, pero también con una dimensión social, ¿no? A ver, entonces, antes de iniciar y para tener un piso común desde el cual estamos discutiendo las teorías del desarrollo, creo que es fundamental saber en dónde estamos, ¿no? Casi el 100% de quienes componemos esta sesión, ¿no? Estamos en el Perú, entonces queremos también tener una mirada de en qué contexto se encuentra el Perú hoy y desde qué contexto estamos discutiendo las teorías del desarrollo, ¿no? Eso es fundamental para saber cuál es nuestro punto de partida, qué queremos mejorar, qué necesitamos mejorar también. Sí, las diapositivas van a ser compartidas también en el chat. De hecho, se las voy a compartir antes que pasemos a los grupos para que ustedes puedan darle una mirada mientras conversan en los grupos también. Entonces, nos encontramos, ¿no? El resultado final de este año fue una economía en recesión durante el 2023. Cerramos el año 2023 con una recesión en los principales sectores de la economía. Este gráfico es del INEI. Si ustedes ven aquí, esta parte que dice enero-diciembre nos presenta el resultado final a nivel de cada sector productivo. Por ejemplo, el sector agropecuario, clave para que podamos alimentarnos, ¿no es cierto? Recibir alimentos, ¿no? Son quienes producen los alimentos que consumimos día a día. Tuvo una contracción de cerca de 3 puntos. La pesca fue un sector profundamente golpeado, casi un 20%
de variación porcentual respecto al año pasado. Otros sectores importantes para la generación de puestos de trabajo como la manufactura, la construcción, alojamiento y otros sectores importantes para la generación de puestos de trabajo también han tenido una contracción importante el año pasado. Por el chat pueden ir poniendo, por ejemplo, cuáles creen que han sido las causas de esta recesión. La vamos a discutir ahora también, pero si tienen algunas hipótesis o también desde su análisis, algunos de ustedes son científicos sociales, economistas y tienen también una mirada de por qué es que estamos en este contexto, pueden ir poniéndolas por el chat y yo las voy a ir leyendo, ¿no? Yo aquí les dejo un guiño a lo que vamos a ver en la clase del jueves, preguntándonos ¿por qué, no? Cuando decimos, quiero saber cuál es el estado de la economía, usamos el PBI, ¿no? Le preguntamos a cualquier político, cualquier tomador de decisiones, incluso, ¿no? A cualquier profesional, bueno, ¿y cuál es el estado de la economía en tu país, ¿no? Y probablemente te va a decir cuál es cómo ha variado el PBI para ese año, ¿cierto? Entonces, el PBI se ha tornado, ¿no? Un indicador central. Luego vamos a tener una perspectiva también crítica o matizada de esta idea, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en analizar este indicador y tomar la idea de que, bueno, evidentemente es un indicador importante. Por ejemplo, una de sus compañeras nos escribe por el chat de que una de las causas, ¿no? De esta recesión es la mala gestión del presupuesto del país, lo cual es cierto, ¿no? Y hemos tenido un año en el cual muchos gobiernos regionales, municipalidades, incluido el gobierno central, han estado en la primera vez que ejercen funciones, ¿no es cierto? Han estado iniciando sus funciones y eso evidentemente tiene un fallo respecto a la capacidad de eficiencia, de ejecución del presupuesto. Mateo, por ejemplo, pone que han habido muchos impuestos, ¿no? Podemos revisar cuál ha sido la capacidad de este año del 2023 para poder recibir, recaudar impuestos y hemos estado en el año en el cual hemos tenido la recaudación más baja histórica. Más bien ha sido un mal año para la recaudación de impuestos, tanto es así que el Ejecutivo finalmente ha decidido sacar del cargo, ¿no? A quien estaba dirigiendo la SUNAT, ¿no? Que es nuestro ente recaudador de impuestos. Brian, por ejemplo, pone el fenómeno del niño y en efecto, ¿no? Empezamos, como mencionaba al inicio, este año con un fenómeno del niño que si vemos el fenómeno del niño, ¿dónde ha golpeado con más fuerza? En la costa norte del país, ¿no? Tumbes, Piura, ¿no? La Libertad. ¿Y cuáles son los principales sectores productivos en estas regiones? Justamente los que están golpeados, ¿no? Pesca y sector agropecuario. Entonces, hay una relación clara, ¿no? Agricultura, como dice Katia también. Azael pone en el chat que una de las causas fue el malestar social y la incertidumbre política. Y eso es muy correcto, ¿no? Si vemos los reportes que cada mes pone el Banco Central de Reserva, nos menciona que la incertidumbre política ha generado también problemas de expectativas macroeconómicas y muchos inversores han dejado justamente de invertir, valga la redundancia, y esto ha traído consecuencias que las vamos a ver en este siguiente slide. Entonces, aquí un poco duro de repente, pero es importante tener estos indicadores macroeconómicos que nos permitan ver cómo ha evolucionado la economía este año, ¿no? Entonces, hemos visto el PBI por sectores, el Producto Bruto Interno que mide cómo evoluciona la producción del país, ¿no es cierto? Por sectores y hemos visto que ha habido una recesión. Hemos visto que ha disminuido cerca de 0,6% el año pasado. ¿Qué factores hay detrás de esto? Y aquí se descompone, se desagrega los componentes del PBI. Vemos que la demanda interna es cuánto las personas del mismo país demandan por los servicios, ¿no? y bienes que se producen, ha disminuido muchísimo también. Justo lo que mencionaban sus compañeros de la incertidumbre, por ejemplo, esto afecta a la inversión privada, ¿no? 7 puntos cae la inversión. Hemos visto que lo que se importa de Perú ha disminuido bien y hemos visto también que, por ejemplo, bueno, finalmente el balance del consumo pero ha sido muy pequeño, 0,1%. Me dicen que se escucha un poco entrecortado. Hay un
poquitín de paciencia, por favor, que creo que ha habido un tema con la señal. ¿Ahora sí se escucha mejor? Entonces, claro, muchos elementos desde el último informe del Banco Central de Reserva se confirma, ¿no?, que estas son las causas. Hay una caída de la demanda interna, la inversión privada ha disminuido y, como les decía, principales sectores generadores de puestos de trabajo se han contraído. Otro elemento que estaba asociado a este fenómeno del niño, que también mencionaban sus compañeros, es la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Fenómeno del niño afecta a la producción agraria y además ha sido un fenómeno del niño que ha afectado más que, por ejemplo, el 2017, a pesar que el 2017 ha tenido un... Pero lo que ha ocurrido es algo que probablemente hemos sentido todos y todas, ¿no? Que es que ha habido un momento en el cual el verano ha durado más, ¿no? Hemos tenido un invierno muy corto, ¿no? Se pasaban los meses en los que... Eso, quizás para algunos que les guste el sol, digan, qué genial, ¿no? Bueno, hay un poco más de sol, no me abrigo tanto. Pero eso ha tenido un impacto claro en la productividad agrícola, ¿no? O sea, los cambios en las temperaturas atmosféricas afectan la productividad agrícola, entonces se produce menos, hay escasez de producción agrícola, y si es que hay escasez de la producción, ¿qué ocurre con los precios de esos bienes? No sé si alguno se anima a verlo por el chat, a ponerlo por el chat. Si es que se produce menos, ¿no? Hay menos en el mercado, entonces, ¿qué va a ocurrir con los precios? En el gráfico vemos lo que ocurrió finalmente en los primeros meses del año, ¿no? Sobre todo en el primer semestre. El climático ha afectado la pesca, como bien mencionan sus compañeros, y la agricultura. Si es que tenemos un contexto en el cual hay menos productos, ¿no es cierto?, los precios se elevan en el mercado. Entonces hemos tenido un momento en el cual el limón estaba a 15 soles el kilo en el mercado, ¿no es cierto? Hemos tenido momentos en los cuales la papa, la fruta, el arroz, justamente por esos problemas que son parte de la oferta y demanda, como bien menciona su compañero también en el chat. Entonces, ese contexto ha generado una inflación. Inflación, además, que no solamente tiene como único factor el fenómeno del niño costero, sino un contexto global en el mundo en el cual, por la guerra entre Rusia y Ucrania, que parecía tan lejana, ¿no? Pero eran los principales proveedores de algunas semillas clave, también principales proveedores de urea, ¿no?, que es un componente muy importante para los fertilizantes. Todos los productores agrarios en el Perú han tenido muchos problemas para poder producir, porque no tenían lo suficiente para comprar fertilizantes, y el Estado peruano ha tenido procesos fallidos hasta 4 veces de compra de fertilizantes, ¿no? Entonces, esta inflación ha sido histórica, ha sido una de las inflaciones más altas en las últimas décadas. Para quienes son millennials, la inflación ha sido, bueno, bastante elevada, probablemente de las más altas que hemos visto. Aquí me parece que la conexión está un poco inestable, creo que probablemente. Esperemos que sí, inflaciones históricas, ¿no? No se comparan con las inflaciones de los 80, evidentemente, pero quienes son ese momento, ¿no? En los 80, bueno, ha tenido un impacto. Primero, voy a hacer spoiler de esto que lo vamos a ver después, y me voy a ir aquí. La inflación ha tenido un impacto en la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, los precios de los principales alimentos que consumimos se hacen más caros, entonces poder acceder a ellos se hace más difícil, ¿no? La canasta de consumo se elevó, entonces en el Perú medimos la pobreza, y aquí estamos hablando de la pobreza monetaria solamente, con una línea de pobreza, ¿no? ¿Qué es la línea de pobreza? Es como un umbral que se fija, y que en el Perú para el año, por ejemplo, 2022, se fijó en 415 soles de gasto mensual por persona. Entonces, una persona que gasta mensualmente más de 415 soles es considerada no pobre, y una persona que gasta menos de 415 soles mensuales es considerada en situación de pobreza. Entonces, la canasta se elevó porque se elevaron los principales productos, ¿no? Según el propio INEI,
de cada 110 productos que componen, ¿no? Principales productos de la canasta básica, 100 se elevaron, ¿no? Eso evidentemente genera un contexto complejo en el cual el costo de vida se eleva, es más difícil poder adquirir lo mínimo que necesitamos para llegar a fin de mes sin complicaciones, y el resultado final ha sido un incremento histórico de la pobreza, ¿no? Entonces, vamos primero a este gráfico de aquí que estoy señalando, que se ve un poco chico, está en los colores que lo presenta el INEI. Entonces, el Perú había logrado superar la pobreza y de pasar de un índice de, bueno, una pobreza que afectaba cerca del 60% de peruanos en 2004, es decir, si vamos para atrás, a un contexto en el cual, antes de esta pandemia, ¿no?, que hemos vivido todos y todas, la pobreza solo afectaba al 20% de peruanos, ¿no? Es un número elevado, sí. ¿Deberíamos tener mejores cifras? Sí. En Chile, por ejemplo, la pobreza pasó también de afectar a más del 50% a inicios de los 2000, a afectar a el 8,9% en 2019, ¿no? Sin embargo, en el caso peruano sí hubo un avance, llegamos al 20%, pero la pandemia fue un punto de quiebre duro, la pobreza superó el 30%. El 2021 hemos tenido una leve recuperación, pero este contexto de inflación que ya venía desde el 2022 y de alza de precios ha generado un incremento de la pobreza que hoy supera el 27%, ¿no? Sumado a ello, ahora analizamos no solo la pobreza, y esto es importante para nuestro análisis del desarrollo. Vamos a verlo de forma un poco más profunda la próxima sesión, donde veamos esta mirada de pobreza multidimensional. Es decir, aquí estamos viendo pobreza solo monetaria, ¿no? Es decir, solo en función a nuestros gastos en términos monetarios. Vamos a ver que hay otras dimensiones, pero incluso solo viéndolo así, nos damos cuenta de que sumado a la pobreza, ¿no? Hay otro indicador que estamos midiendo ahora, que es la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad? Quiere decir que es probable que hayan personas que no gasten 415 soles mensuales, ¿no? Sino que gasten 420, 425, 450, pero, ¿no? Que gasten 450 no quiere decir necesariamente que hayan podido superar la pobreza de forma holgada, ¿no? Sino que quiere decir que probablemente estén en una situación aún, ¿no?, intermedia. Muy bien, claro, Lucía dice que aún estén propensos a volver a caer en la pobreza. Y eso se ha visto de forma muy clara en la pandemia, ¿no? ¿Qué ocurre en la pandemia? Estuvimos obligados a quedarnos en casa. Mucha gente en el Perú trabaja del día a día, ¿no? Algunas personas incluso no cumplieron, ¿no?, el aislamiento social que era obligatorio, justamente por esta necesidad de seguir trabajando, ¿no? Entonces, estas personas que estaban obligadas a quedarse en su casa y que ya no podían realizar sus actividades productivas del día a día, rápidamente volvieron a una situación de pobreza, ¿no? O de repente algún familiar se enfermó, había que hacer un gasto adicional extra, no tenemos un sistema de salud adecuado, hay que gastar cifras muy elevadas. Por ejemplo, en la pandemia, recuerdan, personas que se endeudaban con las clínicas privadas, las especulaciones con los balones de oxígeno. Entonces, mucha gente cayó en una situación de pobreza porque la salida a la pobreza había sido aún inestable, ¿no? Sobre ello, para quien le interese profundizar, hay un informe del Banco Mundial del año pasado que se llama Resurgir Fortalecidos, que analiza justamente este proceso y analiza un proceso que ellos le han denominado de movilidad social descendente, ¿no? Normalmente hablamos de la movilidad social ascendente, de quienes han mejorado sus condiciones de vida en estas últimas décadas. Y lo que dice el Banco Mundial es que el Perú ha tenido el caso más duro de toda América Latina de movilidad social descendente, ¿no? Más de 1 millón de personas en el Perú durante la pandemia pasaron de ser no vulnerables a ser vulnerables, o pasaron de ser vulnerables a estar en situación de pobreza, justamente por este gran contexto aún que vivimos de una estructura laboral informal, ¿no? Y muy precaria. Entonces, ahora ya no miramos este grafiquito de aquí, sino miramos el de aquí, que dice ingreso real por habitante mensual, y vamos a darnos cuenta de que con la pandemia ocurrió otro fenómeno también, que es que los ingresos reales por habitante mensual, que suelen evolucionar al alza, es decir, que suelen incrementar un poco cada año, así como incrementa el PBI cada año,
o ha incrementado en las últimas décadas, ¿no? En la pandemia se cae, lo que ganaba por su trabajo y por algunas transferencias adicionales, según lo mide el INEI, cada peruano a nivel nacional pasó de 1.200 soles mensuales a 951 soles mensuales en 2020. Han pasado algunos años, en 2021 se recuperó la economía peruana en términos de PBI, es decir, de forma macroeconómica, de una forma muy buena y saludable, ¿no? Reconocida, etcétera, pero lo que no se ha recuperado son los ingresos por habitante. Entonces, por ejemplo, al 2022, que es la última medición que tenemos, en mayo vamos a tener la medición del 2023 oficial de INEI, pero por ahora no la tenemos. Tenemos la de 2022. Nos damos cuenta de que el ingreso por habitante de forma mensual es de 1.089. Es decir, aún se encuentra 9% por debajo de lo que ganaba una persona en el 2019. Es decir, no hemos recuperado los ingresos luego de la pandemia. Y aquí sí volvemos a los gráficos que les quería mostrar y que ya les he spoileado previamente, ¿no? Otro fenómeno de la pandemia ha sido una disminución del empleo formal y del empleo adecuado, y ha sido un incremento muy grande de lo que se denomina subempleo, que es otro indicador importante para nuestros estudios del desarrollo en el Perú y en América Latina. ¿Qué quiere decir el subempleo? Es decir, se mide, el INEI mide el subempleo de dos formas, ¿no? Le denomina subempleo invisible a las personas que ganan mensualmente menos de un umbral que el INEI pone, que por ejemplo para el año pasado era 1.200 soles. Entonces todos los que ganan, los que trabajan jornadas completas de trabajo, es decir, una jornada a tiempo completo, laboral, y ganan menos de 1.200 soles, están siendo subempleados por ingresos de acuerdo a INEI. Y todas las personas que quieren trabajar una jornada completa y que no son contratadas por una jornada completa porque no hay suficientes espacios, puestos laborales, tienen que buscar jornadas a tiempo parcial, son considerados por INEI como subempleados visibles. El subempleo se ha incrementado de forma muy grande, ¿no? Desde la pandemia como indicador, ambos indicadores. Y si vemos aquí, por ejemplo, solo para Lima Metropolitana, porque esos cuadros son solo para Lima Metropolitana, aquí vemos este pico de subempleo, ¿no? Como porcentaje del total de ocupados. Este gráfico es del profesor Oscar Dancourt, que lo presentó para el Perú, para Lima, perdón, ¿no? Y vemos que el nivel de subempleo respecto a todas las personas que están empleadas en el Perú no se ha recuperado de ese quiebre pandémico hasta ahora. Sigue elevado, ¿no? Y el gráfico de aquí nos muestra, por ejemplo, el porcentaje de la PEA empleada de forma adecuada y ha caído de forma profunda desde la pandemia y todavía no se logra recuperar. Entonces, la pandemia ha generado un incremento del subempleo. Si lo ponemos en un ejemplo cotidiano, han habido muchas personas, por ejemplo, y de repente esta experiencia no nos es lejana, ¿no? De repente algún familiar, algún amigo, algún vecino o nosotros mismos podemos haber visto estas experiencias de forma cercana en el contexto de la pandemia, en el cual una persona sale de trabajar en una empresa formal en la pandemia, ¿no? Pierde su trabajo y inicia un emprendimiento, algún negocio familiar. Entonces, claro, sale de estar en una situación de empleo formalmente, ¿no? O adecuado y pasa a estar en una situación de empleo informal. Les anuncio que en el chat Delia ha puesto ya la asistencia, en la lista de asistencia. Ustedes pueden ingresar, pueden llenar sus datos para que tengan la asistencia de esta sesión. Muchísimas gracias a Delia que nos está ayudando con la asistencia y es la delegada del curso. Entonces, hemos tenido este proceso, como les mencionaba. Este es un gráfico, el de aquí, el que estoy señalando, de la OIT, este organismo latinoamericano que ve temas del trabajo. Y ellos han estudiado, por ejemplo, cuánto se ha incrementado la informalidad en los países de América Latina a propósito de la pandemia. Y el resultado para el Perú es que, a ver, se perdieron, según OIT, entre 5 y 6 millones de empleo en ese primer trimestre de la cuarentena. 5 o 6 millones de puestos de trabajo, que es un montón. Y de ese total que se perdieron, de cada 4 personas que perdieron su empleo, 3 lo recuperaron a través de la informalidad. Es decir, el incremento de la informalidad ha sido muchísimo como, bueno, como parte del contexto pandémico, ¿no? Y aquí
Este mapa que vemos hacia mi derecha es un mapa de la OCDE. La OCDE, hay mucha preocupación en organismos multilaterales sobre el caso peruano a propósito de la pandemia. Si antes miraban el milagro peruano, ¿no? Y decían qué bien hemos crecido en estas últimas décadas, el año pasado ha sido todo lo contrario. OIT, la OCDE, el Banco Mundial, incluso el FMI han mandado misiones al Perú, están analizando lo que está ocurriendo. Y en el caso de la OCDE presentaron su informe sobre el caso peruano entre septiembre y octubre del año pasado. También lo pueden revisar, está en la misma página de la OCDE para que ustedes lo miren. Y ahí, por ejemplo, presentan este gráfico sobre cómo está la informalidad en el Perú. Y nos damos cuenta que la informalidad tiene una, bueno, además de ser profundamente grave, tiene una característica que refuerza el centralismo. Es decir, hay regiones del Perú en el cual la informalidad supera el 90%, mientras que en el caso de Lima está alrededor del 52%. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de regiones del país son mucho más informales que Lima y que más bien la informalidad, más que ser la excepción, es la regla en muchas regiones de nuestro país. Y en Lima también una cifra superior al 52% es muy elevada, ¿no? Es decir, estamos viviendo en una economía que es mayoritariamente informal, mientras que las políticas que se aplican, los estudios, las lecturas que se realizan, están pensadas para una economía formal. Seguimos entonces con las... Entonces, claro, ya hemos visto esto de los ingresos y eso es un panorama que creía que era importante que analicemos para poder ver y estudiar las teorías del desarrollo. No lo hacemos en abstracto, no lo hacemos solamente por el conocimiento en sí mismo, sino lo hacemos porque sabemos que estamos en un contexto complejo como país, como región latinoamericana, y tenemos que plantearnos estas teorías para pensar qué salidas podemos encontrar, ¿no es cierto? Entonces, antes de iniciar y de seguir explorando, Sheila menciona si pueden enviar la asistencia. Justamente lo había pasado previamente Delia, probablemente ahorita lo vuelva a compartir. Entonces vamos a iniciar ahora a ver algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a poder seguir el hilo en estas miradas del desarrollo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué estudia la economía? ¿No? ¿Qué estudia la economía como ciencia, ¿no? Que a mí me gusta además reforzar que que la economía es una ciencia social, no es una ciencia física, no es como la física, no es la termodinámica, no tiene leyes que sean necesariamente universales, sino que es una ciencia social porque estudia los comportamientos de los seres humanos en una dimensión específica de sus vidas, que es la dimensión estructural y material, ¿no? Entonces, en términos del libro de texto de economía, la economía, lo pueden ver aquí en el slide que les estoy presentando, es la ciencia social que estudia los recursos, la creación de la riqueza, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. ¿Para qué? ¿No? Y esto es algo bien importante, ¿no? ¿Para qué estudiamos eso? Y la respuesta del libro de texto de la economía es que lo hacemos para satisfacer necesidades humanas. Y aquí viene también un paréntesis, ¿no? Las necesidades humanas son las mismas hoy que lo fueron hace 200 años, hace 300 años, hace 400 años. Probablemente no, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, se habla del derecho humano. No, muy bien, claro, dice Lucía que no. Se habla del derecho humano del Internet, ¿no es cierto? Hay muchas personas que en la pandemia se dieron cuenta de que tener acceso a Internet podía limitar o más bien proveer oportunidades para acceder al conocimiento, para ponerte en contacto con personas. Entonces, era un elemento importante en nuestras vidas. Sin embargo, hace 300 años no lo era, ¿no? Entonces, las necesidades humanas cambian en el tiempo y no solamente en el tiempo, sino cambian respecto a las características propias de las sociedades en el mundo que son heterogéneas, ¿no? Que no son homogéneas, que no somos necesariamente todas sociedades iguales, copiadas y pegadas, ¿no? Sino que tenemos características particulares. Entonces, las necesidades humanas cambian de sociedad en sociedad y cambian en el tiempo. Aquí una mirada también de esto, ¿no? Históricamente han habido muchas formas de organizar cómo satisfacer estas necesidades humanas. Se les ha puesto categorías, ¿no? Barbarismo, las primeras comunidades agrícolas, ¿no? Hemos visto cómo han surgido, ¿no? Las primeras civilizaciones en el mundo caracterizadas por un desarrollo económico en sectores productivos importantes como la agricultura, como el comercio, como el transporte.
y más bien han sido los desarrollos tecnológicos en la historia los que han sido los puntos de quiebre para que podamos hacer crecer estas organizaciones sociales, estas sociedades, estas comunidades, hacia conformarse en primeras civilizaciones y luego en esa estructura en la que nos encontramos ahora. Entonces, la tecnología ha sido clave. La tecnología va a ser un elemento muy importante para el desarrollo, lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en las siguientes sesiones también. Ya también para quienes están más familiarizados con los términos económicos, de hecho la tecnología es un factor de producción, ¿no? Para que haya crecimiento, desde una forma más ortodoxa del desarrollo, tiene que haber avance tecnológico. Y es justo estas introducciones de la tecnología las que han permitido acumular excedentes de la producción. O sea, han habido momentos en los cuales en la historia ha habido escasez de recursos, en los cuales se ha producido lo mínimo suficiente para que la comunidad pueda subsistir. Hemos tenido momentos de hambrunas en la historia, pero con la introducción de la tecnología ha sido posible no producir lo justo y necesario, sino producir más, acumular excedentes de producción y gestionar esos excedentes de producción, ¿no? Entonces, ya hemos tenido momentos en los cuales ya no era necesario que todos se dediquen a producir alimentos, sino que tenemos excedentes, los guardamos, algunos se dedican a la ciencia, otros se dedican a la religión, y ya no necesariamente todos los seres humanos necesariamente se dedican a la producción de estos bienes claves para la sobrevivencia humana. Entonces, como les decía, las necesidades humanas cambian en el tiempo, no son las mismas, y hay preguntas que responde la economía para poder satisfacer esas necesidades humanas, ¿no? Y esas son las preguntas claves para la economía, ¿no? Que son, ¿qué es lo que producimos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para satisfacer las necesidades humanas? ¿Qué tipos de alimentos? Ahora hay alimentos transgénicos, ¿no? Ahora hay alimentos procesados, ultraprocesados, ¿no? ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? Es decir, y ahí están nuestros factores de producción, ¿no? La mano de obra, el acceso a la tierra, la tecnología, las maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo producimos? ¿Cómo organizamos nuestros factores de producción para producir, ¿no? ¿Con qué recursos producimos? ¿No? Nosotros somos países en los cuales hay muchas materias primas. Otros países tienen que comprar materias primas. Estamos pasando por un momento en el cual las materias primas claves cambian. Entonces teníamos un momento en el cual la principal fuente de energía, bueno, la sigue siendo, pero estamos trasladándonos a otra, era el petróleo. Ahora estamos hablando de una transición hacia el uso de energía eléctrica para el transporte, por ejemplo, ¿no? Los autos eléctricos se requiere litio, entonces cambian los principales recursos para la producción. Luego, otra pregunta importante es, ¿para qué se produce, no? ¿Para bienes esenciales, para tener lo suficiente para vivir, o bienes de lujo que también se producen? Culturalmente, algunos bienes son importantes por más de que no sean vitales, ¿no? Entonces, es otra pregunta. Y aquí está justamente cómo en la historia nuestras preferencias de consumo cambian de sociedad en sociedad, ¿no? Nuestras preferencias incluso a nivel de alimentación, de tipo de ropa, de acceso a tecnologías, ¿no? Ahora, para muchas personas es fundamental tener una computadora, para otras personas antes no lo era, tener un celular, hay personas que apuestan por cambiar de teléfono cada cierto tiempo porque consideran que quieren tener la tecnología más cercana, quizás algunos comunicadores requieren el nivel de resolución de cámara, ¿no? A uno y otros no requieren tanto, ¿no? Entonces, hay preferencias de consumo que cambian. Y una siguiente pregunta que ya tiene que ver más con la teoría del desarrollo es, todo esto que se está produciendo, ¿cómo se distribuye? ¿No? ¿Cómo lo distribuimos? Entonces, por ejemplo, la pandemia nos planteó esa pregunta en relación a las vacunas, ¿no? ¿Cómo distribuimos las vacunas? ¿Se las otorgan a todos de forma gratuita? ¿La compran quienes pueden comprarlas? Eso a nivel de cada país, a nivel del mundo, cómo se distribuyeron las vacunas, se formó este COVAX, ¿no es cierto?, para que los países con más dinero puedan dar un fondo, para que los países con menos dinero puedan comprar vacunas. Entonces, está también cómo se distribuye, ¿no? El mecanismo estándar ahora de distribución de bienes es el mercado, es decir, uno compra lo que requiere, ¿no? Trabaja para tener ingresos y compra lo que requiere, pero hay otras formas también de distribuir los bienes, y como les decía, el contexto de vacunas fue un contexto en el cual nos cambiaron un poco ese paradigma, ¿no? ¿Quiénes tienen en exceso y por qué? ¿Quiénes tienen carencias y por qué? ¿No? Que son algunas preguntas ya más ligadas a las teorías del desarrollo. Entonces, si bien es cierto, la teoría económica tradicional
se preocupa, se enfoca en la asignación eficiente de recursos productivos que pueden ser escasos para poder minimizar los costes e incrementar las utilidades. Esa es una mirada ortodoxa tradicional de la economía, ¿no? Orientada a la asignación eficiente de recursos, actualmente, como les decía, a través de una asignación de mercado. La teoría del desarrollo tiene otro alcance, ¿no? No se preocupa solamente por cómo se asignan los recursos de forma eficiente o no, sino que introduce mecanismos necesarios para que podamos tener mejoras rápidas, es decir, en términos de la historia, ¿no? Para que puedan haber saltos, mejoras en sociedades en su conjunto a gran escala y surge, vamos a ver ahora cómo surge, pero surge mirando, ¿no?, a estos países que son considerados ahora en vías de desarrollo y hace algunas décadas eran considerados como subdesarrollados o el tercer mundo, ¿no? Entonces, las teorías del desarrollo surgen desde el norte global con una preocupación por explorar qué tendría que hacerse para que estos países considerados subdesarrollados puedan mejorar. Y como les decía, la economía y lo que estamos estudiando no está escrito en piedra. Han habido avances que han permitido cuestionar algunos puntos de partida y que nos han justamente dado la posibilidad de tener siempre una perspectiva crítica en las clases, ¿no? Y si ustedes ven algunos términos, algunos están entre comillas justamente porque también podemos tener una perspectiva crítica de los mismos, ¿no? Y eso nos permite poder discutirlos. ¿Qué actores son parte del desarrollo, no? Bueno, aquí hay una articulación multisectorial que requiere el desarrollo. Históricamente han participado organismos multilaterales, es decir, estos organismos que se crean y que agrupan a distintos países del mundo. Los estados juegan un rol importante, las empresas privadas juegan un rol importante, toda la infraestructura de instituciones sociales y económicas estatales en articulación con los privados para poder promover, planificar una economía coordinada que permita políticas para el desarrollo, ¿no? Tanto a escala nacional como a escala regional también. Seguimos, quiero ver cómo van con los tiempos, estamos bien. Entonces, aquí volvemos a cómo surge la idea del desarrollo, ¿no? Y aquí yo les he puesto una imagen. No sé si alguno reconoce o alguna reconoce quién es el personaje que está aquí representando al Reino Unido. Pueden ahí soltar algunas ideas, si es que se les ocurre, si es que lo reconocen o no. Aquí también hay un representante de Yugoslavia, de lo que era en su momento la Rusia. Claro que sí, aquí ya tenemos una respuesta ganadora, ¿no? Aquí su compañero pone que el personaje es Keynes, ¿no? Entonces, claro, el personaje que está ahí es Keynes. Este momento que estamos viendo aquí es el Pacto de Bretton Woods. Y este momento es clave para el surgimiento del desarrollo como política ya generalizada a nivel global, ¿no? Aquí son unas fotos de las discusiones y aquí les voy a mostrar una línea de tiempo. A mí me gusta mucho la historia económica y me ayuda mucho ordenarme así en líneas de tiempo para poder ver en qué momento se están dando las políticas, porque las políticas económicas responden necesariamente al contexto, ¿no? Todo es muy contextual, entonces es importante para mí poder darles esta mirada, ¿no? Entonces, la economía como tal, ¿no?, se estudia desde la primera revolución industrial, cuando surge la producción capitalista, ¿no? A partir justamente de la introducción de un avance tecnológico que fue la máquina de vapor, esto en 1760. En la segunda revolución industrial tenemos más desarrollo científico, la ciencia fue muy importante, la física, la química, ¿no?, etcétera, fue muy importante para que puedan haber más avances tecnológicos y para que la producción siga escalando. En la primera revolución industrial había un país que lideraba, en este caso era Reino Unido, pero ya en la segunda revolución industrial se incorporan otras nuevas potencias como Alemania, Estados Unidos y Japón. Se introduce, quizás algunos han escuchado, la producción fordista, ¿no? Estas formas de producción a gran escala, ¿no? Grandes fábricas en los cuales los trabajadores pasaban toda la vida, ¿no? Ingresaban de muy jóvenes y ya se jubilaban en esas grandes fábricas, muy bien, como dice Lucía, estas producciones en serie, ¿no? Con mucho desarrollo tecnológico que permitía tomar algunos atajos en el desarrollo de la producción. Toda esta época de muchos avances, de mejoras sociales, etcétera, se quiebran con la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver en las siguientes láminas
que implicó ese proceso. Luego tenemos un momento también muy importante a nivel de la economía, importante no para bien, sino para mal. Es la primera gran depresión económica en el mundo, ¿no? Que surge en 1929 y que genera un punto de quiebre, un punto de inflexión en la forma en la cual se estudia la economía, ¿no? Y luego surgen las teorías del desarrollo. Luego tenemos esta Segunda Guerra Mundial y en este momento, en el periodo posguerras, en el cual el mundo se empieza a reconfigurar y en el cual se empiezan a generar acuerdos para ver cómo nos organizamos para seguir, es que surge este pacto o acuerdo de Bretton Woods, en el cual su compañero había muy bien identificado a Keynes como un autor importante, ¿no? Representando a Reino Unido, que era un país que en ese momento todavía tenía, bueno, sigue teniéndolo, pero no a la misma escala que antes, un posicionamiento importante a nivel mundial, ¿no? Es un momento en el que cerraba en el proceso de la Segunda Guerra Mundial y luego el surgimiento de la Guerra Fría, ¿no? Entre 1945 y el 91. Entonces aquí vamos rápidamente a hacer una narrativa del contexto histórico, porque no quiero también que se nos vayan los tiempos. Y como les decía, no se pasan de un momento que se le denomina la época bella, en el cual hay mucho progreso técnico, científico, ¿no? Un contexto incluso, imaginémonos, subjetivo en el cual se piensa que las cosas van a ir mejor, ¿no? Quizás después del COVID para muchos no sintamos lo mismo, ¿no? Hay un pesimismo generalizado, pero ese era un momento en el cual había mucho optimismo, mucha prosperidad, ¿no? En términos materiales, incluso opulencia, ¿no? Ese momento se quiebra con el contexto con estas guerras, ¿no? Por expansión imperialista que se generan, ¿no? A inicios de los 1900. Eso genera un incremento fuerte de la pobreza, destrucción de infraestructuras y evidentemente la pérdida de millones, ¿no? Tenemos un contexto además en el cual la economía de guerra, ¿no? Genera un incremento de la capacidad de producir, ¿no? En una necesidad de producir más armamento, ¿no? Todos los elementos que se requieren en un contexto de guerras, hay un surgimiento y un avance tecnológico también importante, se incrementa, se estandarizan procesos de producción de alimentos, ¿no? De producción de armas, y lo que se genera más bien es un exceso de oferta, ¿no? Se logra producir más de lo que el mercado puede incorporar, consumir, ¿no? También es un momento en el cual surge un nuevo actor global que tiene una economía distinta a la capitalista, que había sido la que estaba teniendo un posicionamiento mayoritario en el mundo, ¿no? Con una forma de economía distinta, centralizada, ¿no? Con mucha planificación. Se genera entonces un polo de tensión en el mundo. Como les mencionaba, ahí teníamos este crack de la bolsa de New York que genera a nivel global, que genera desempleo, que genera problemas de ingresos. Surgen también gobiernos autoritarios, como cualquier contexto nos damos cuenta ahora, ¿no? De cuando tenemos contextos difíciles, crisis globales, surgen también necesidades de tener certezas, entonces los movimientos conservadores se consolidan, hay autoritarismos, gobiernos totalitarios, aquí están las imágenes también de quienes eran parte de estos gobiernos, ¿no? Que lo voy a pasar un poco rápido porque no queremos tomarnos más tiempo del que... Y quiero hacer un break también en algún momento. Y nos damos cuenta entonces que estas políticas que se habían aplicado hasta ese momento del laissez-faire, es decir, de que el mercado se regule solo, ¿no? No necesariamente habían ido como se esperaba que fueran, ¿no? Entonces, genera un contexto político de inestabilidad, hay este gran quiebre, como les decía, que genera una crisis económica también, y bueno, evidentemente los costos sociales y de vidas que estaban generando las guerras, ¿no? Entonces, luego del periodo de guerras, ¿no? Y este contexto duro en el cual, como les mencionaba, las crisis políticas, los autoritarismos, incluso las propias debilidades del modelo de libre, de libre comercio, requieren que se configuren algunos acuerdos globales, ¿no? Y esos acuerdos globales no se realizan necesariamente incorporando a los países del sur global, es decir, los países de América Latina, de África o de algunos países de Asia, sino más bien que se generan más desde estos países ya consolidados, ¿no? De Europa, Estados Unidos, algunos países de Asia que tenían mayor desarrollo tecnológico, ¿no? Esos países se juntan y generan este ecosistema que ahora conocemos muy bien de organismos multilaterales y que hasta antes no existían, ¿no? En los 1940, 1950 se crean el Banco Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea la OMC,
todos estos, como les decía, organismos que ahora conocemos, que son parte de la cotidianidad del diseño de políticas públicas nacionales, ¿no? Y también globales, se crean recién en este momento, momento de negociaciones posguerras, ¿no? Para los países de Europa, ¿no? Para los países del norte global, en el marco del Plan Marshall se reconstruyen esos países, ¿no es cierto? Muchos ya probablemente conocen un poco de esto, lo han visto, de repente en algunas otras clases estamos reforzándolas para contextualizar desde dónde se crean, surgen las teorías del desarrollo y se generan estados de bienestar, ¿no? No sé si alguno quiere comentar, y igual aquí lo están viendo, ¿no? ¿Qué es un estado de bienestar? Surgen entonces acuerdos para poder evitar, ¿no?, estas tensiones políticas que habían cuando existía ya un polo, ¿no?, comunista, socialista en Europa, y se surgen estos acuerdos que de alguna forma articulan la democracia con el desarrollo, ¿no?, o que continúe la forma de producción capitalista, ¿no? Entonces, el Estado se vuelve un árbitro entre los sindicatos que tenían mucha fuerza, porque en ese momento la producción fordista, como bien les comentaba, ¿no?, hacía que la gente pase toda su vida en un mismo trabajo, algo que ahora nos parece ilusorio, pero en ese momento existía, ¿no? Y eso hacía que se conozcan, que se articulen, que se organicen y que haya mucha fuerza de los sindicatos, que los sindicatos pudieran negociar con los empresarios y el Estado era un árbitro, un par entre ellos. Y la idea de Keynes en ese momento era que si los trabajadores, que son el porcentaje mayoritario de la población, tienen buenos salarios, tienen acceso a salud, sus hijos tienen acceso a educación, bueno, eso no solamente iba a ser una ventaja para ellos, sino que iba a incrementar su capacidad de consumo. Es decir, iban a tener más dinero en el bolsillo, iban a gastar más, y si iban a gastar más, entonces eso también les iba a convenir a las empresas. Entonces, la idea de que el trabajador sea capaz de comprar su propio auto, que compre su propia radio en ese momento, que tenga su propia casa, ¿no?, que pueda tener algo de dinero para pagarse una vez al año sus vacaciones con su familia, no solamente era la buena voluntad de que, ¿no?, del momento, sino que permitía que la economía pueda funcionar. Lo que le llamamos el mercado interno, ¿no?, la demanda interna, se eleva si es que los trabajadores tienen dinero suficiente para poder gastar y seguir generando este círculo virtuoso del desarrollo de la economía. Entonces surgen los estados de bienestar y aquí llega nuestro momento de hablar de cómo surge el desarrollo para nuestros países. Entonces, claro, se pone el Plan Marshall en práctica para los países de Europa. ¿Y qué pasa con todos estos países del sur global que, bueno, en ese momento, como les mencionaba, se empieza a medir por primera vez la pobreza monetaria, se generan ciertos estándares con proxies para identificar y cómo están estos países y se dan cuenta de que hay muchísimos países del mundo, caracterizados luego vamos a ver como el tercer mundo, que están en una situación de pobreza, que no tienen ni punto de comparación con el desarrollo industrial y científico que ha tenido los países de Europa. Entonces, ponen la vista hacia ello, ¿no?, en un contexto además, como les decía, de Guerra Fría, en el cual, claro, estos países también se reciben ciertas cercanías con los gobiernos comunistas de la época. Entonces, los países, en el contexto del Pacto de Bretton Woods, plantean, ¿no?, ya desde las estructuras que se generan como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, algunas políticas para estos países. Entonces surge la idea de desarrollo. Aquí, por ejemplo, tenemos un discurso de Truman, que es un expresidente de Estados Unidos, que dice que lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo, democrático, y está esta idea que él menciona, que es bien importante para luego ver cómo evoluciona la idea del desarrollo. Dice, producir más es la clave para la paz y la prosperidad, ¿no? Producir más, ¿no? Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico científico moderno. Entonces, claro, es producir más junto al desarrollo de la ciencia, ¿no?, y la tecnología. Esta es la semilla, ¿no?, de las primeras ideas del desarrollo. Es decir, se asocia el desarrollo a la producción, se asocia el desarrollo al conocimiento científico, tecnológico, y vamos a ver también que se le incorpora otros ingredientes más. Entonces, como les mencionaba, en este momento, del 45 al 55, no ha pasado mucho, ¿no?, surge por primera vez estas ideas del desarrollo, ¿no? Surge también en contraposición
esta línea divisoria, ¿no? ¿Cuáles son los países desarrollados y cuáles son los países subdesarrollados? Ahora ya no se denominan así, pero antes se le denominaba tal cual, ¿no? Países subdesarrollados. Entonces, ¿qué implica ser un país desarrollado, no? Implica ser un país como nosotros, ¿no? Desde la perspectiva de los países del norte global. Implica estar industrializado, implica que el principal estructura en la sociedad sea las urbanizaciones, es decir, lo rural en contraposición a lo urbano, y lo urbano como lo moderno. Esta idea justamente de la modernidad, de que incluso actividades como la agricultura requieran cierto nivel de tecnificación. El crecimiento constante de la producción es parte de esta receta para el desarrollo, desde cuando surge esta idea, ¿no? Y que se adopten valores culturales modernos, ¿no? ¿Qué implica eso? Vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Y está, bueno, muy asociado a lo que se le denomina el sueño americano, ¿no? Aquí justamente está una imagen que da cuenta de eso, ¿no? La familia, ¿no? Americana, papá, mamá, hijitos, ¿no? Papá va a trabajar, la mamá se queda en casa y prepara postres, ¿no? Y lo recibe de forma alegre, ¿no? Esta idea del sueño americano, que además también está asociado de que el padre tiene el salario suficiente para poder proveer a toda su familia, ¿no? Dejando que la esposa no trabaje. Es algo también que era parte de las ideas de ese momento. Entonces, claro, como les mencionaba, otro componente no solamente es la industrialización, la urbanización, el desarrollo de la ciencia, sino también un componente cultural. Y aquí, por ejemplo, en este discurso de Naciones Unidas, se lee cómo está este componente cultural, ¿no? Dice, hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. ¿Por qué ajustes dolorosos? Porque dice, las filosofías ancestrales deben ser erradicadas, las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse, los lazos de casta, credo y raza deben romperse, y hay muchas masas de personas que no estarán dispuestas a asumir eso, ¿no? Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico, ¿no? Es decir, las formas de organizarse de la sociedad tradicionales, ¿no? Que además son caracterizadas como tradicionales, son vistas como formas de atraso, ¿no? Que no son parte de la modernidad para quienes empezaron a diseñar las políticas del desarrollo, ¿no? Aquí vemos también una imagen de ese discurso de Naciones Unidas de 1951 y no sé si alguno quisiera comentar eh, alguna característica de la composición de este grupo, ¿no? Acá son todos los representantes de Naciones Unidas que estaban pensando esas primeras ideas del desarrollo. No sé si por el chat alguno quiera comentar algún elemento. ¿Qué tienen en común esas personas que están aquí? Yo luego les voy leyendo si identifican algún rasgo en común. Entonces, como les decía, se surge esta división. Estamos en la Guerra Fría, hay países que son consideradas naciones industrializadas libres, hay países que son considerados naciones comunistas industrializadas y hay países que no son ni uno ni lo otro, ¿no? Que se denominan el tercer mundo, porque son naciones en los términos de la época consideradas pobres y no industrializadas. Entonces, ¿en qué bloque está el Perú? Pueden ponerlo por el chat, porque aquí en el mapa lo podemos ver. Entonces, se genera, ¿no? A partir de las primeras mediciones de la pobreza monetaria, esta categorización, y aquí ya veo algunas respuestas, claro. El Perú y los países de América Latina y de África son considerados el tercer mundo. Como les decía, ese término ya no se usa, pero en el momento en el que surgen 45, 50, éramos considerados países del tercer mundo. Muy bien, muchas gracias a todos los que van respondiendo. Claro, también se le denominaba no alineados, ¿no? Y vuelve Malena pasándonos la lista de asistencia. Muchísimas gracias, Delia, Malena, para los que no llegaron aún a llenarlo. Entonces, claro, como les decía, el ojo estaba puesto en estos no alineados, como bien ha mencionado su compañero. No eran países industrializados libres, en la categoría que se le ponía en ese momento, no eran países industrializados comunistas. Estaban en el intermedio y en un contexto en el cual había que asegurar que tengamos cerca la mayoría de países, se pone el ojo en estos países y se empiezan a generar algunas políticas para poder acercarse a esos países, ¿no? Tenerlos de aliados, tenerlos de forma cercana. Entonces, en 1940, por ejemplo, se crea la Comisión Interamericana para el Desarrollo con un ánimo de acercar, ¿no? La producción que genera Estados Unidos hacia los países de América Latina,
En el 48 se creó una institución muy importante y que al final de esta clase, de forma breve, por los tiempos, vamos a ver también que este espacio, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, gestó una de las primeras corrientes económicas y para el desarrollo desde América Latina, ¿no? Escritas desde América Latina y para América Latina, ¿no? Algo histórico importante. Se genera también lo que antes se llamaba el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que luego ha sido el Banco Mundial, y se empiezan a generar préstamos para nuestros países a partir de esas instituciones, que no solamente eran préstamos económicos, es decir, el financiamiento, el dinero, sino que estaban acompañados por la asistencia técnica, ¿no? Entonces venían comisión, hay imágenes, ¿no? Luego las vamos a ver, venían brigadas de científicos, ¿no? Desde el norte global, de Estados Unidos, de Europa, a recomendar qué se debían hacer en nuestros países, ¿no? Cuáles eran las rutas que se debían hacer para poder mejorar, para salir de nuestro subdesarrollo, de nuestra condición de países del tercer mundo. La última, que la vamos a ver también en esta sesión, es la Alianza para el Progreso, que quizás le suene a un partido político en el Perú, pero que originalmente era una política que desarrolló Estados Unidos para nuestros países, ¿no? Que luego vamos a ver con más profundidad. Exactamente. En la imagen está Kennedy, quien lidera, muy bien, Sergio, esta Alianza para el Progreso, ¿no? Y que luego Acuña toma para ponerle nombre a su partido. Entonces, como les decía, desde el norte global, desde Estados Unidos, desde Europa, desde esos organismos multilaterales que se van creando por primera vez, Banco Mundial, FMI, se generan recetas para hacer de que nuestros países tengan mejores condiciones de vida que se asemejen más a las que ellos tienen en ese momento, ¿no? Entonces, es visto el desarrollo desde una perspectiva clásica, ¿no? Desde las primeras ideas del desarrollo, es visto como una transición de una situación a otra. Es vista de forma progresiva, es decir, por pasos, es vista de forma ordenada y de forma estable, ¿no? Entonces se busca que se mejoren las condiciones de pobreza que vivían los países del denominado tercer mundo, y esto a través de la producción, incremento de la producción, es decir, el crecimiento económico. Aquí, como les decía, se está igualando desarrollo igual a crecimiento, ¿no? Tal cual, desarrollo igual a crecimiento en este momento, ¿no? Y esto incluía industrializar, ¿no? Porque los países que eran considerados del primer mundo e incluso los del segundo mundo ya estaban industrializados y nosotros no. Urbanizar, darle más potencia a lo urbano antes que lo rural. Aquí les pongo una imagen de los modelos que implicaban, ¿no? La vida urbana, la buena vida en ese momento, ¿no? Modernizar el desarrollo agrícola, fortalecer la infraestructura, carreteras era lo más importante, ¿no? Que en ese momento no habían suficientes en Perú, en América Latina. Armar un esquema que suministre servicios sociales, y un tema que en ese momento era muy relevante es incrementar los niveles de alfabetismo. Entonces había muchas políticas para eso también. Entonces surgen teorías que orientaban lograr eso, ¿no? Vamos a ver en esta clase las principales teorías que surgieron y cómo es que estas teorías no solamente se quedaron en teorías ni en libro de texto, sino es que se convirtieron en políticas que se aplicaron en nuestros países. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero, estamos presentando políticas para el desarrollo que se orientan y que están centradas en el componente estructural del desarrollo. Estamos hablando entonces de estructuras económicas y nos preguntamos entonces cómo se componen esas estructuras económicas, y están compuestas, aquí estoy citando a Ocampo, un economista colombiano bastante importante, ¿no? Además que ha dirigido organismos multilaterales para la región, que las compone a través de actividades productivas, ¿no? Es decir, los principales sectores productivos. En nuestro caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los principales sectores productivos? Pueden ponerlo en el chat, ¿no? Bajo su mirada. ¿Cuáles serían los principales sectores productivos en el Perú, ¿no? En el Perú de hoy. Y mientras yo les sigo comentando, ¿no? También vinculado a los sectores productivos está el comercio internacional, es decir, justamente la capacidad de intercambiar estos principales bienes que producimos. La capacidad tecnológica es otro elemento muy importante para el desarrollo de las estructuras económicas. El grado del desarrollo de los mercados, es decir, qué tanto se han consolidado los mercados, tanto internos como en el comercio internacional de los países.
mencionan algunos que las principales actividades económicas, actividades productivas en el Perú son la producción industrial, dice Sergio, la minería, dice Asael, Agostina, la minería, la agricultura, y muy bien, ¿no? La pesca también. En relación a la agricultura y la pesca son entre las principales actividades productivas por la capacidad de generar puestos de trabajo, es decir, por ejemplo, en el sector agrario se emplea más del 20% de la población económicamente activa. La minería también es una de las principales y las actividades extractivas que están englobadas, como lo menciona Lucía, ¿no? Principalmente en la capacidad de generar divisas, ¿no? Emplea poco la actividad extractiva, pero genera muchas divisas porque evidentemente es un producto demandado en el mercado internacional. La producción industrial también es muy importante para la generación de puestos de trabajo, sin embargo, aún es pequeña, lamentablemente, en el Perú, ¿no? Y el turismo también es un sector importante para la generación de puestos de trabajo. Entonces, claro, ahí van surgiendo, como muy bien han mencionado sus compañeros, y les agradezco por comentarlo en el chat, algunas de las principales actividades productivas en la estructura económica peruana, ¿no? ¿Cómo es que se estructura también los factores de producción? Es decir, las tierras, qué tan concentradas o desconcentradas están. Un segundito que mi conexión está inestable, entonces vamos a volver un ratito a que se vuelva a estabilizar. Ahora sí, espero que sí. Y la naturaleza propia también de las instituciones estatales, ¿no? O sea, qué rol cumple el Estado para proveer, por ejemplo, educación que permite que la fuerza laboral tenga un buen nivel de capital humano, ¿no? Eso también es importante en la estructura económica. Entonces, estas miradas del desarrollo de la primera etapa están orientadas a este componente estructural económico. Vamos a ver en la clase 2, en la clase 3 y en la clase 4 que las nuevas corrientes del desarrollo, porque por ejemplo, aquí no está incorporada la salud, aquí no está incorporada cómo están los ecosistemas, la naturaleza, aquí no está incorporada, por ejemplo, el bienestar emocional de las personas, otros componentes que también son importantes para el desarrollo, pero las primeras teorías del desarrollo están orientadas principalmente a la estructura económica, ¿no? Hay lo que algunos autores dicen cierto nivel de economicismo, ¿no? En la mirada del desarrollo de las primeras etapas. Incluso en el Perú hasta ahora surgen estas miradas. La estructura económica es importante, está en la base de muchos procesos sociales que vivimos, ¿no? Sin embargo, se critica, ¿no? Ya las corrientes postes, un exceso que es en eso, ¿no? Pero es importante desde el punto de partida identificar estas corrientes orientadas a la estructura económica. Entonces, pensando qué hacemos para que la estructura económica crezca y más productividad de producir estaba en el centro de las primeras ideas del desarrollo, es que algunos autores, que vemos aquí sus fotos, ¿no? Esos son los primeros que se les denomina pioneros del desarrollo, ¿no? Los primeros autores que empezaron a escribir libros, y algunos de ellos estuvieron articulados a gobiernos para poder promover políticas para el desarrollo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Lewis, vamos a estudiarlo hoy, a Rosenstein Rodan, que también es importante, no lo vamos a estudiar hoy a profundidad por los tiempos, a Hirschman, que también ha cumplido incluso un rol importante en Colombia, ¿no? Ha trabajado muchos años ahí, y a Rostow, que también a él sí lo vamos a estudiar hoy. Sergio nos pregunta, ¿en qué actividad económica debería centrarse más el Perú? Y esa es una pregunta que vamos a ir desarrollando durante el curso, y que en la última sesión, en la sesión 4, donde vamos a ver diversión productiva, estructura productiva y crecimiento, todos de los autores. Entonces, esos autores, ¿no? Se preguntan, ¿en qué sectores productivos, ¿no? Volviendo a lo que sus compañeros decían, justamente, por ejemplo, la pregunta de Sergio se la hicieron Lewis, Rosenstein, Rostow, Hirschman, ¿no? ¿En qué sectores debe enfocarse los países del sur global, de América Latina, de África, para alcanzar el desarrollo? Esa pregunta estaba en las mentes de los autores que vamos a estudiar el día de hoy.
Y vamos a ver justamente que las apuestas van cambiando de acuerdo a las lecturas de los autores y de los procesos que van surgiendo en las décadas posteriores, ¿no? ¿Cuáles son las etapas, ¿no? De ese proceso, ¿no? ¿Es un proceso lineal? ¿No? ¿Quién debería dirigir ese proceso? ¿El Estado, los privados, ambos, los organismos de fuera? ¿No? Entonces, también es parte de las preguntas. ¿Cuánto debe invertirse en eso y quién debe financiarlo? ¿No? También es otra pregunta, ¿no? Si esto debe hacerse desde la inversión pública o desde la inversión privada. Entonces, la pregunta de Sergio es muy importante y como les decía, vamos a ir explorando distintas lecturas de cuál debería ser esta actividad y finalmente en la última sesión vamos a tener quizás algunas ya respuestas desde las corrientes más actuales. Entonces, aquí tenemos, como les decía, 4 autores. Hoy día vamos a ver a 2, a Lewis y a Rostow. Y les recomiendo que en esta parte estemos atentos porque a las 8 vamos a tener un trabajo grupal y como les decía, les va a dar un bonus de 2 puntos para su control, en el cual vamos a discutir la teoría de Lewis, si ustedes eligen la pregunta sobre Lewis, o la teoría de Rostow, pensado hacia el Perú. Entonces, les diría que estemos atentos a esta parte. Yo igual antes de irnos a los grupos les voy a pasar el PPT para que lo puedan repasar mientras conversan con sus compañeros y quienes realicen la actividad de forma adecuada van a tener 2 puntos adicionales en su evaluación final. Entonces, Lewis, ¿no? Arthur Lewis fue Premio Nobel de Economía en el 79, sus ideas las puso en discusión en los años 50 y justamente él se hacía la pregunta de Sergio, ¿no? ¿En qué sectores debería concentrarse, ¿no? Los gobiernos para que puedan alcanzar el desarrollo? Entonces, él identificó, siguiendo lo que su compañero Rosenstein-Rodan decía previamente, de que en el sector rural había un superávit de mano de obra. Quiere decir un superávit, había un exceso de mano de obra en el sector rural en lo que ellos dicen least development countries, ¿no? Es decir, los países menos desarrollados, los países del denominado tercer mundo. Entonces, para estos autores, previamente para Rosenstein y luego para Lewis, había demasiadas personas trabajando en el sector rural, agrario, ¿no? Y ahí había lo que ellos denominaban un combustible para el desarrollo, es decir, una oportunidad para el desarrollo. Entonces, lo que ellos empezaron a pensar es que quizás valdría la pena reubicar a las personas que estaban en exceso trabajando en el sector agrario hacia sectores que sean más productivos. Entonces, él identifica, Lewis, de que la clave estaba en superar, ¿no? Este dualismo. Por eso la teoría de Lewis se llama el dualismo, ¿no? De los sectores productivos. Y él plantea una ruta, ¿no? Una ruta que vamos a ver aquí, que ustedes la pueden ver en estos recuadros. Primero, para Lewis, la mano de obra agrícola tiene una productividad marginal igual a cero. Ahí, disculpen el término demasiado economicista, quiere decir de que cada persona adicional que está trabajando en el sector agrario ya no está aportando algo adicional a la productividad, ¿no? Entonces, no estaba realmente aportando y tener ese exceso de personas trabajando en el sector agrario ya no tenía sentido. Entonces, lo ideal para Lewis era reubicarlo hacia un sector que sea más moderno y más productivo. Entonces, él se preguntaba cuál sería ese sector y la respuesta a la cual él llegó era la industria. Entonces, por ejemplo, Lewis respondería la pregunta de Sergio diciendo, tiene que enfocarse en el sector industrial para poder alcanzar el desarrollo. Claro, ya no hay transformación, ya no están añadiendo más productividad con cada trabajador adicional. Entonces, el punto de inflexión para Lewis era desaparecer este dualismo, desaparecer o quitarle, restarle importancia al sector agrario y fortalecer sobre todo el sector industrial. Entonces, el modelo de 2 sectores de Lewis implicaba esta mirada, ¿no? Tener un sector agrario que bajo sus términos era un sector rural de subsistencia, sobrepoblado, ¿no? Con una productividad marginal igual a cero, en el cual realmente ese superávit de mano de obra era ya desempleo encubierto, es decir, no estaban ayudando realmente a esas personas a la productividad agraria, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era, como les decía, redirigir este exceso de mano de obra hacia el sector industrial, que para los términos de Lewis era el sector más moderno, con alto nivel de productividad. Aquí sí tenía sentido incorporar más mano de obra y además, para los términos de Lewis, era un sector que tendría la capacidad de absorber esta mano de obra y generar una expansión de la producción. El supuesto es
que la mano de obra en el sector industrial era ilimitada, es decir, habría muchísimo, y también de que una vez de que estas personas salieran del campo a la ciudad, la industria los iba a absorber, es decir, los iba a contratar. Espero que nos esté yendo mi audio, porque me parecía que había un fallo de conexión. Espero que nos estemos escuchando. Entonces, claro, la idea de Lewis era que las contratadas en el sector industrial y que los empleados del sector industrial, los propietarios, ¿no? Los empresarios, iban a contratar a estas personas, iban a tener un incremento de su productividad y la productividad que generen, sus utilidades, sus ganancias, la iban a reinvertir para poder incrementar la producción y hacer de que el sector industrial crezca en el país en el cual se encuentra. Entonces, la idea surge, ¿no? Volviendo a nuestra línea de tiempo, si se acuerdan, que vimos al inicio, del primer momento de expansión capitalista de la historia, ¿no? O sea, bajo la lógica de Lewis, había que replicar lo que habría hecho Inglaterra con la primera revolución industrial, ¿no? Este momento que se le denomina de acumulación primitiva o acumulación originaria, en el cual las personas salieron del campo, fueron a las ciudades a ser empleadas en estas grandes fábricas y generó un incremento exponencial de la productividad industrial en Inglaterra, ¿no? Entonces Lewis dice, bueno, eso que ocurrió en 700 en Inglaterra podría ocurrir en los países del sur global, en África, sobre todo estaba un poco más enfocado en África que en América Latina, en los países del sur, y evidentemente esto incrementaría la productividad del país en su conjunto, ¿no? Ahora, esta mirada, ¿no? Que Lewis propone, ya han pasado muchos años, ¿no? Y como todo en el desarrollo del conocimiento, puede tener algunas críticas. Entonces, aquí les presento también algunas de las críticas que se plantearon a esta idea de Lewis. La primera es que, claro, va a haber una reinversión del capital, ¿no? El K, aquí estoy considerando el K como capital y el L como la mano de obra, ¿no? Que son los principales factores de producción para la economía. K, capital, es decir, ¿no? El dinero, y L, mano de obra, la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, lo que le critican a Lewis es que no necesariamente el empresario que ahora incremente su productividad porque hay más personas trabajando para él, va a reinvertir el capital para hacer de que la industria crezca, ¿no? O sea, si tiene más utilidades, quizás ya no estamos en 1700, ¿no? Ya estamos en un contexto en el cual ya hay comercio internacional, podría ocurrir empresa, no en el mismo país, sino en otro país, y esto no necesariamente se genere un proceso de desarrollo en el país específico, ¿no? O podría ser que el empresario decida no expandir la industria en el país y realizar algún tipo de consumo ostentoso, ¿no? O decida realizar otro tipo de actividades que no necesariamente implica la reinversión del capital que se va a generar, ¿no? Otra crítica es que no necesariamente en algunos países del sur global hay superávit en el sector agrario, ¿no? Todo pensando en que África ha sufrido momentos de hambrunas en las cuales más bien ha faltado suficiente fuerza de trabajo para que la producción pueda satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Schultz le critica esto, más bien dice que hay que elevar la productividad, ¿no? Y la tecnificación agraria, y esto hace que juntos Lewis y Schultz ganen el Premio Nobel de Economía algunos años después, ¿no? Complementando sus ideas. Y otra de las críticas es que, bueno, surge, ¿no? A partir de esto, él considera que va a ocurrir lo mismo que en la Revolución Industrial, es decir, que las personas que salen del sector agrario necesariamente van a ser contratadas en el sector industrial. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto necesariamente pasaría? O sea, la persona que trabaja en el campo sale hacia la ciudad, busca un puesto de trabajo en el sector industrial. ¿Qué creen que puede ser la noción de Lewis de que eso sí va a ocurrir? Porque había tanta necesidad de mano de obra en el sector industrial para crecer de que necesariamente los iban a contratar. Dice hasta él que las diapositivas están un poco retrasadas. Quizás de repente es un tema del internet. A ver, vamos aquí. Aquí yo estoy haciendo spoiler a la respuesta, ¿no? Cuando le está
¿Qué creen que ocurre? Porque eso está pensado para los países del sur global, ¿no? Entonces, ¿qué creen que ocurre cuando estas recomendaciones se ponen en la práctica, ¿no? Hemos tenido en el Perú en los 60s, ¿no? En los 50s, bajo esta idea de que el sector industrial es más importante que el sector rural y que la urbanización es fundamental y que lo urbano es mejor que lo rural, grandes corrientes migratorias. Dice Jimena que se ve principales críticas del dualismo del ecosistema. Ahora estamos viendo migraciones de campo a la ciudad en países en vías de desarrollo. Confírmeme, por favor, en el chat si estamos en la diapositiva adecuada. Su compañera ha puesto en el chat que no todos pueden acoger, a ver, en el trabajo industrial y el Estado no está preparado, aumenta la pobreza y se genera la informalidad. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, muy bien la respuesta de su compañera, ¿no? O sea, la propuesta de Lewis se inspiraba mucho en un momento histórico que no estamos viviendo ahora, ¿no? Y tampoco el momento de los 50, necesariamente países, ¿no? Previamente, cuando surge la primera industria, sí había una necesidad de encontrar más mano de obra en el sector industrial, mientras que ya hacia los 50, ¿no? Los países no necesariamente tenían la capacidad de contratar esa mano de obra que podía ir girando del campo a la ciudad. Entonces, ¿no? Bajo estas recomendaciones que se aplicaban, que se ponían en marcha en los países, se promovía esa de que lo moderno, lo adecuado, el desarrollo, venía de las ciudades, venía del sector industrial, se generaron, como les mencionaba a sus compañeras, ocurrían algunas cosas. Un agrario, sector industrial, no es necesario trabajar en un empleo industrial, ¿no? Que van de cosas sencillas como, por ejemplo, conocer los manuales para poder dirigir o tomar una máquina, ¿no? Conocer cuáles son los procesos de la maquinaria, o sea, no necesariamente cuestiones de desarrollo tecnológico muy avanzado, pero había una brecha de capital humano que hacía que no necesariamente sean contratadas, ¿no? Otra es que la industria en los países del sur global no tenía el suficiente desarrollo, era una industria muy naciente, no tenía una escala adecuada y esto hacía pues que no necesariamente estén buscando contratar a más fuerza de trabajo, a más personas y otras, como bien mencionaban sus compañeras, es que claro, tienes un incremento de población en una ciudad que no tiene quizás los servicios suficientes para poder abastecerlos y genera pues un incremento de las condiciones de precariedad, de pobreza que ocurren y que lamentablemente han tenido como resultado en nuestros países un incremento de la informalidad, porque ya estando en las ciudades, lo que ocurre como una respuesta, como una estrategia adaptativa ante ese momento histórico, no es que surgen nuevos mercados, ¿no? Que no son necesariamente el mercado formal, que no son necesariamente el mercado, el sector industrial, y surgen estos mercados informales como una forma, una estrategia para poder adaptarse a un contexto adverso, ¿no? Entonces, lo propuesto por Lewis responde a un momento histórico que no era el que estábamos viviendo en los países del sur global y no necesariamente tuvo los resultados que se esperaban tener, ¿no? Y nosotros conocemos muy bien esto de cerca por los procesos migratorios que hemos vivido y también por la informalidad que ahora es mayoritaria, como hemos visto al inicio de esta sesión. Ahora, nos quedan esos últimos 10 minutos de sesión más expositiva y vamos a pasar en un rato a los grupos. Vamos a ver una última de las teorías del desarrollo que se proponían por estos pioneros, ¿no? Entonces, otro autor, además de Lewis, es Rostow. Lewis, si bien es cierto, venía de un origen familiar africano, él vivía en Inglaterra, incluso le dieron el reconocimiento de Sir, ¿no? Que es un reconocimiento especial en Inglaterra a las personas que, bueno, tienen cierto nivel de reconocimiento en la sociedad. En cambio, Rostow venía de Estados Unidos y no solamente era un académico, sino que ha trabajado, ¿no? En espacios de toma de decisiones en Estados Unidos, ¿no? En el gobierno. Rostow, desde sus perspectivas más académicas, proponía entender el desarrollo como un proceso que tiene etapas muy fijas. O sea, él no solamente era un economista, sino era un historiador económico y él
plantea en su libro, ¿no? Que son estas 5 etapas del desarrollo, una mirada lineal de cómo es que los países que hoy son desarrollados habían logrado caminar hacia ese momento de desarrollo. Entonces, él plantea de que esto se podía categorizar en 5 etapas. Y yo les voy a pedir que, como les decía antes, estén atentos a las etapas porque luego esta va a ser parte de una pregunta que vamos a responder en grupos, ¿no? La etapa 1, que era la etapa inicial, la etapa en la cual no estábamos cerca del desarrollo, era la etapa que ellos denominan tradicional. Se realizan principalmente actividades económicas de subsistencia, no hay una producción de excedentes, como si existen sociedades más avanzadas. Todo lo que se produce está destinado al consumo de quien lo produce, es decir, se produce directamente para el autoconsumo. Hay algo de comercio, pero de pequeña escala, cierto nivel de intercambio más directo que se puede asemejar a lo que conocemos en el Perú como el trueque. La productividad evidentemente es limitada, por eso no hay excedentes. Los conocimientos técnicos no están todavía introducidos en el desarrollo productivo, son escasos o artesanales aún. Se asigna principalmente a la agricultura los recursos que existen y en términos culturales, porque él también incorpora esta dimensión, y les digo, podemos ser críticos a lo que él propone, lo ha escrito en los 50, ¿no? Está una idea de fatalismo a largo plazo, ¿no? Es decir, las personas aspiran o creen de que las oportunidades que ellos tienen van a ser las mismas que van a tener sus hijos y las mismas que van a tener sus nietos, ¿no? Es decir, no hay una idea de que las condiciones van a ir siempre mejorando, ¿no? Sino más bien es lo que él denomina fatalismo a largo plazo. Y como les digo, podemos ser críticos a esta idea, ¿no? No porque las estemos estudiando quiere decir que estemos 100% de acuerdo. Paso 2 es superar este momento inicial tradicional y estamos en las condiciones ya previas a este impulso inicial. La idea de impulso es bien importante en las teorías de los pioneros del desarrollo. No estamos estudiando en esta sesión el Big Push, el gran empujón que propone Rosenstein-Rodan, que fue como una de las primeras ideas del desarrollo, pero que por los tiempos no vamos a poder explorar el día de hoy. Pero si alguien quiere profundizar, puede explorar Rosenstein-Rodan, Big Push o Gran Empujón en Internet y va a encontrar cosas muy interesantes. Entonces, el momento previo, la condición inicial antes de llegar a esta etapa más cercana al desarrollo, es un momento en el cual ya se introducen algunas actividades técnicas a la producción, se empieza a expandir el comercio, el sector agrario empieza a crecer, pero ya también crece la demanda por bienes, no solamente agrarios y artesanales, sino también bienes industriales. Esta dimensión de organizar la sociedad a través de un gobierno también es incorporado por el autor, por Rostow. Entonces, para que ya estén en condiciones previas al impulso inicial, tiene que haber necesariamente un Estado-nación centralizado, se forman ciertas instituciones de gobierno modernas, y el componente cultural también lo incorpora aquí Rostow, ¿no? Y dice, ya no están en un fatalismo, sino más bien hay unas ideas de progreso, ¿no? Las familias ahorran, invierten, buscan utilidades porque buscan que la siguiente generación tenga una condición mejor. La etapa 3 es denominada de despegue. Como les decía aquí, va muy de la mano con esta teoría de gran empujón, que pueden buscar si quieren profundizar un poquito más. Yo les puedo pasar también algo de literatura. Entonces, en esta etapa ya de despegue se superan los obstáculos iniciales al crecimiento, se superan las ideas tradicionales más orientadas a la agricultura. Como les digo, estas primeras lecturas otorgan o subvaloran el rol de la agricultura. Personalmente, no considero que eso es algo que se debería realizar en análisis, sobre todo en países como el Perú, pero bueno, es lo que esos autores proponen. La tecnología se torna clave para este despegue, ya hay industrias nuevas que crecen, ya hay una clase empresarial que crece y también la inversión privada que crece, y ya hay ciertos niveles de producción industrial que incorpora esta tecnología, que incorpora este capital y que empieza a tener estadios más avanzados. La etapa 4 ya se marcha hacia la consolidación o hacia la madurez. Ya ha habido un contexto de largo plazo, ¿no? De progreso, de mejoras tecnológicas. Ya la estructura laboral, acá también toma Lewis, ¿no? Salta de un sector agrícola mayoritario a un sector industrial mayoritario. Con esto, ¿no? Las rentas se empiezan a elevar y la tecnología moderna se empieza a hacer mucho más masiva. Y finalmente, la etapa final de lo que para el autor, para Rosso, es una sociedad desarrollada, es una sociedad de alto consumo.
Esto también en la sesión 3 lo vamos a ver críticamente, ¿no? Que el punto al que queramos llegar sea consumir de forma no siempre creciente, ¿no? Es una crítica que se realiza desde la economía ecológica. Pero bueno, para el autor, la etapa 5 es alto consumo, hay un cambio y una diversificación en la productividad, se producen bienes de alta tecnología, el mercado interno crece, las personas en su consumo cotidiano no solamente consumen pequeñas cosas, sino que consumen autos, tecnología avanzada, y también ya a nivel del gobierno se conforman estados de bienestar y los trabajadores, las clases mayoritarias, ¿no? Tienen acceso a seguridad social. Esas son las etapas para Rostow del desarrollo, ¿no? En las cuales deben pasar los países hasta llegar al estadio final, que es el estadio de alto consumo, como el momento cúspide del desarrollo para las naciones. Entonces, Rousseau, como les decía, no solamente se queda como un académico, sino que lleva sus teorías a la práctica. Él fue, aquí me voy a pasar algunos slides. Rousseau fue asistente especial adjunto del presidente para asuntos de seguridad nacional, fue presidente del Consejo de Planificación de Políticas en el Departamento de Estado en Estados Unidos. Él, como les decía, las ideas que tenía este libro muy importante que él tiene de las etapas del desarrollo, lo conversa con quienes estaban en el gobierno, en ese momento con el gobierno de Kennedy, y es en base a sus ideas que se desarrolla esta propuesta de Alianza por el Progreso. Entonces aquí voy a volver rápido a este slide. La Alianza por el Progreso, como les decía, es este programa que se realiza desde Estados Unidos, orientado a los países de América Latina, para que ellos puedan proveer apoyo financiero y asistencia técnica a nuestros países eh, con la condición de que hayan mejoras sanitarias, se amplíe la alfabetización, la educación, se promueva la vivienda urbana, haya cierto nivel de control de los indicadores macrofiscales, ¿no? Y también de la inflación, se promueve el incremento de la productividad agrícola y se introduce en este momento, porque si pensamos en los 50s y los 60s, que era parte de la discusión de los países de América Latina, la reforma agraria, es decir, un incremento del acceso a las tierras hacia las personas, ¿no? Era parte de la discusión, y la Alianza por el Progreso incorpora en su discurso la necesidad de reformas agrarias, ¿no? Kennedy iba a los países de América Latina, daba su discurso, lo pueden buscar en YouTube, y dice, bueno, los países de América Latina requieren, ¿no? Relaciones cordiales entre Estados Unidos y estos países, y requieren también una reforma agraria. La Alianza por el Progreso se da en un contexto de Guerra Fría, en el 61 es en la cual ya se firma esta alianza, que había pasado un año antes, ¿no? Ya había iniciado la Revolución Cubana, entonces había una necesidad de Estados Unidos de tener como aliados a los países de América Latina para evitar de que generen lazos más bien con Cuba, ¿no? Entonces, Rostow inspira, ¿no? Con sus teorías más académicas, este desarrollo de políticas que finalmente se implementan entre 1960 hacia finales de los 60 y inicios de los 70. Esta política, que fue muy ambiciosa, se vio truncada por el fallecimiento de Kennedy y también por el inicio de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces es una apuesta de la teoría hacia la realidad, la propuesta de Rousseau. En el Perú, esto implicó, bueno, ya había en el Perú desde antes del inicio de la Alianza por el Progreso muchos proyectos para el desarrollo implementados por USAID, por ejemplo, ¿no? Había unas que se denominaba cuerpos de paz, que eran jóvenes como ustedes, egresados, universitarios de Estados Unidos, que venían al Perú en misiones para poder promover, dar recomendaciones de cómo implementar políticas para el desarrollo. En el Perú se enfocaron mucho, sobre todo en zonas rurales. Era un contexto en el cual el foco de las discusiones de política pública aún estaban orientadas a el problema a nivel de la heterogeneidad étnica de nuestro país, es decir, esta idea del indigenismo, ¿no? Y camina ya para estos momentos hacia las discusiones alrededor del campesinismo, es decir, qué hacemos con la forma en la cual se ha dividido el acceso a las tierras en el Perú, ¿no? Entonces eso era parte de las discusiones. Un proyecto simbólico, histórico, muy importante en esta etapa es, por ejemplo, el proyecto Vicos, que se hace entre la Universidad de San Marcos, la Universidad de Cornell y el Instituto Indigenista Peruano. ¿Qué hace la Universidad de Cornell? Arrienda una hacienda, que es la hacienda de Vicos en Ancash,
y esta hacienda, ¿no? Se la otorga a los, en ese momento, ¿no? A los campesinos que estaban trabajando en esa hacienda y los acompañan por un periodo extenso para poder promover un incremento de la productividad, que ellos puedan generarse más ingresos y que ahorren lo suficiente para que ellos compren la hacienda, ¿no? En esta idea de tener una reforma agraria que no sea violenta. Ya habían habido momentos de reforma agraria en otros países como Bolivia, países de Centroamérica, y ellos querían promover una idea de una reforma agraria pacífica, controlada, ¿no? Además, bajo la tutoría y el acompañamiento de los organismos multilaterales, y en este caso de espacios como la Universidad de Cornell, con mucha participación de académicos, en este momento sobre todo de científicos sociales también. Aquí vemos una foto del hermano de Kennedy que viene al Perú, ¿no? Visita el proyecto Vicos, ¿no? Y como les decía, este es un proyecto histórico, simbólico también de lo que fueron los proyectos para el desarrollo en ese momento. Más sobre esto está en la lectura que les he compartido, que ya lo tienen por WhatsApp o por correo, y una pregunta sobre esto va a estar en su control de lectura, así que también denle una mirada. Surge como respuesta porque si ven todas estas propuestas del desarrollo vienen del norte global para nuestros países, ¿no? Esta idea de que las personas, los profesionales, los académicos del norte global van a recomendarnos, nos van a dar rutas, nos van a dar la solución. Entonces, como respuesta, desde la CEPAL, que es este espacio que se crea desde Naciones Unidas para el Perú, surge una primera corriente, como les decía, de teoría económica, pero también de política pública desde América Latina, ¿no? Que es el estructuralismo latinoamericano. Raúl Previs en Chile, Furtado en Brasil, Cardoso y Faleto, distintos autores generan una propuesta para América Latina pensando en un desarrollo que no necesariamente le otorgue un rol de proveedor de materias primas, ¿no? Sino más bien se promueve una industrialización desde América Latina y en los términos de los latinoamericanos. Lamentablemente no vamos a poder profundizar sobre esto en este curso. Me gustaría que tuviéramos más sesiones y además que sean presenciales, pero bueno, estamos en un curso corto, entonces pueden revisar también sobre eso. Yo les puedo compartir literatura si están interesados. Pero entonces, a partir de esto surgen, por ejemplo, estas primeras corrientes de industrialización por sustitución de importaciones en América Latina. Entonces, bueno, en la parte teórica de esta sesión nos vamos a quedar hasta aquí. Como les decía, vamos a trabajar en grupos para responder dos preguntas que están relacionadas a lo que hemos discutido, ¿no? Primero, eh, ustedes pueden elegir qué pregunta quieren responder. En cada grupo eligen la pregunta 1, la pregunta 2, y las preguntas son si es que las recomendaciones de Lewis, este dualismo respecto al sector agrario e industrial, resultan pertinentes para el Perú de hoy, ¿no? Discutan eso en grupo o pueden elegir la pregunta 2, si es que las miradas de etapas del desarrollo de Rostu, que hemos visto que son 5, ¿en qué etapa considerarían ustedes que se encuentra la estructura peruana hoy, ¿no? La estructura económica peruana ahora.